A lo largo de su existencia, el país de las pirámides y los faraones ha acumulado un gran número de misterios. Aunque se realizan constantemente excavaciones en Egipto, muchos descubrimientos y artefactos solo plantean más preguntas que respuestas. Esto es infinito, y hoy conocerás los artefactos de Egipto que los científicos aún no pueden explicar. Vamos allá. Una momia envuelta en un misterioso mensaje. La momificación en Egipto comenzó alrededor del año 2800 a.C. Los arqueólogos siguen encontrando momias hasta el día de hoy. Por supuesto, estos hallazgos no pueden prescindir de misterios y enigmas. Por ejemplo, en 1881 se encontró en Luxor la momia de una mujer que grita. También se le conoce como la momia de los gritos. Inmediatamente causó interés entre los especialistas porque el cuerpo estaba en una posición inusual para una momia. Doblado, con las piernas cruzadas, la cabeza girada hacia la derecha y la boca muy abierta. Solo recientemente los investigadores han podido averiguar que la mujer murió de un ataque al corazón. La muerte súbita fue causada por una grave aterosclerosis de las arterias coronarias y en el proceso de embalsamamiento se decidió dejar la posición del cuerpo de la mujer tal como estaba. Pero esta no es la única momia con un misterio. En 1848, un simple comerciante de Alejandría vendió el sarcófago con la momia de la mujer de Michal Houellebecq. La utilizó como objeto de exposición en su casa y la mostró a todos los interesados. No tenía ni idea de lo valiosa que era la momia. Había estado expuesta durante décadas, pero un día el propietario decidió quitarle unas vendas deshilachadas. Quitó las tiras de lino y las colocó en una vitrina aparte. Fue entonces cuando todo el mundo empezó a decir que la momia estaba envuelta en las páginas de un libro y que no estaba escrita en jeroglíficos egipcios. Solo razonaron que se trataba de alguna otra escritura, pero ¿de qué se trataba? Incluso cuando los expertos fueron capaces de ensamblar las tiras en el orden correcto, el texto escrito no pudo ser traducido. Los eruditos solo fueron capaces de entender un pequeño número de palabras. De esta forma se podía conocer al Liber Linteus o libro de Agrama. Basándose en las fechas y los nombres de los dioses que aparecen en el texto, se cree que el Liber Linteus era un calendario religioso. Pero ¿por qué envolvieron un cadáver en estas páginas y cómo acabó el libro etrusco en una momia egipcia? Se ha sugerido que el fallecido pertenecía a una rica familia etrusca que huyó a Egipto y estuvo allí durante algún tiempo. Esto pudo ocurrir en el siglo III a.C. o durante el periodo en que los romanos conquistaron el territorio etrusco. Entonces era la norma para todos los extranjeros ricos que morían en Egipto, por lo que la joven fue embalsamada antes de su entierro. Y el hecho de que estuviera envuelta en el libro etrusco puede explicarse como parte de la costumbre de enterrar a los etruscos como recuerdo que se deja a los muertos. Pero uno de los principales problemas seguía sin resolverse con estas suposiciones. ¿De dónde y por qué consiguieron los embalsamadores las tiras de lino con el texto de otra escritura para envolver cuando prepararon a esta mujer para la otra vida? Colosos de Memnón. Los colosos de Memnón son dos gigantescas estatuas de piedra. Se encuentran en la orilla occidental del Nilo, cerca de la moderna ciudad de Luxor. Los colosos de Memnón están hechos de cuarcita resistente. Alcanzan una altura de 18 metros y cada estatua pesa 700 toneladas. Además, las estatuas descansan sobre un pedestal de cuarcita que pesa 500 toneladas. Por desgracia, hoy estas estatuas gemelas son solo ruinas, pero se puede imaginar lo impresionantes que fueron estas estructuras durante casi 3500 años. En este lugar se encontraba un grandioso templo del faraón Amenhotep III de la dinastía 18. El templo, por desgracia, no sobrevivió hasta nuestros días, y la escala de construcción bajo este gobernante solo puede juzgarse por las estatuas. En cuanto a ellas, se supone que las estatuas lo representan. Pero el tiempo y los elementos no han escatimado nada. Los rostros están demasiado dañados como para afirmarlo con un 100% de certeza. Pero si las estatuas gemelas silenciosas representan al gobernante egipcio Amenhotep III, ¿por qué se llaman colosos de Memnón? Después de todo, este es el nombre griego y no tiene nada que ver con los antiguos egipcios. Apareció cuando los primeros griegos llegaron aquí. Preguntaron qué eran las estatuas y los lugareños respondieron a Memna. Ese era el nombre que se le daba normalmente a las estatuas de los faraones sentados. Pero los griegos, por alguna razón, empezaron a asociar estas estatuas con Memnón, que era el rey de Etiopía. Lo más interesante es que los estudios de la estructura de la piedra de las estatuas gemelas demostraron que los bloques se extrajeron en Giza o en el Jabal el Ahmar. Eso significa que quienes trasladaron los bloques tuvieron que recorrer una distancia de casi 700 kilómetros. ¿Cómo podían los antiguos egipcios transportarlos a tal distancia? Al fin y al cabo, los dispositivos de traslado debían soportar un peso de al menos 500 toneladas. Es un gran misterio cómo lo consiguieron. ¿Qué más no han podido explicar los científicos sobre la tierra de los faraones? Sigue con nosotros para conocer la misteriosa luz de Dendera, los ojos de cristal de las estatuas egipcias y el laberinto que sigue siendo una leyenda y un misterio en Egipto. Luz de Dendera.
La luz de Dendera es un motivo del templo de Hathor en Dendera, Egipto. Los dibujos se aplican a las paredes de los niveles inferiores del templo. Tienen su nombre por una razón. Externamente parecen lámparas de descarga, por lo que algunos investigadores están convencidos de que se trata de un dispositivo eléctrico con una bombilla de vidrio que aparece en los bajorrelieves. Además, en su opinión, en la sala se dan instrucciones sobre cómo utilizar el aparato, porque todo el espacio libre está escrito con pequeños jeroglíficos. Los egiptólogos creen que los antiguos egipcios utilizan lámparas eléctricas en el subsuelo para iluminar las habitaciones en las que la luz del sol no podía penetrar. Esta teoría se apoya en el hecho de que no se encontró yin de antorchas encendidas en las paredes y techos de las habitaciones sagradas. ¿Pero es esto posible? Resulta que los antiguos ingenieros egipcios eran capaces de producir electricidad y disponían de fuentes de corriente de alto voltaje, ¿verdad? Por cierto, se supone que los antiguos egipcios no descubrieron el fenómeno de la electricidad por sí mismos. Se cree que se lo enseñaron representantes de otras civilizaciones. Los antiguos egipcios utilizaban la energía eléctrica, pero nunca fueron capaces de dominar los verdaderos principios de su acción, porque la ciencia estaba en un nivel bajo de desarrollo en ese momento. Sin embargo, la versión oficial de los egiptólogos interpreta los objetos representados en los bajorrelieves como una combinación de la flor del loto, el diyet, y la serpiente que surge del loto, y que significa la abundancia que se asocia con la inundación anual del Nilo. Y aquí nos encontramos ante otro misterio. Ojos de cristal. Otro misterio que aún no se ha resuelto del todo son los ojos de algunas estatuas egipcias, o mejor dicho, el secreto de fabricarlos con pequeños fragmentos de cristal de roca. Estas lentes solían colocarse en las cuencas oculares de las estatuas de madera o piedra caliza. Lo que llama más la atención en este caso es la destreza con la que se fabricaban estas lentes. La calidad de las lentes es tan alta que sugiere que fueron creadas con trabajo de máquina y tornos y amoladoras especializadas. El ejemplo más llamativo de este tipo de esculturas es la estatua del faraón Jor I, realizada en madera. Los ojos del faraón Jor I son muy realistas. Tienen un aspecto azul o gris ahumado según el ángulo de iluminación. Además, imitan incluso la estructura capilar de la retina. Los estudios realizados por el profesor Jay Enoch de la Universidad de California en Berkeley demostraron una sorprendente similitud de estas lentes con la forma y las propiedades ópticas del ojo humano. El investigador estadounidense cree que Egipto alcanzó la mayor destreza en la elaboración de lentes alrededor del año 2500 antes de Cristo. Después de eso, una tecnología tan notable se utilizó cada vez menos, y luego se perdió. La única explicación razonable es que los egipcios conseguían de algún sitio piezas de cuarzo para los modelos de ojos, por lo que la tecnología vivía. Cuando las reservas se agotaron, la tecnología también se agotó. Por cierto, este tipo de lentes se introducían no solo en los ojos de los faraones, sino también en las cuencas oculares de los animales. He aquí un ejemplo de un recipiente cosmético con forma de gato. Las lentes son de cristal de roca y tienen un borde de cobre. El laberinto egipcio perdido. Hace 2500 años, los gobernantes egipcios crearon un enorme laberinto. Fue mencionado por muchos autores antiguos: Heródoto, Estrabón, Teodoro Sículo y Plinio el Viejo. En tamaño y grandeza, el laberinto era incluso mayor que las famosas pirámides egipcias. El laberinto tenía 2 pisos de altura y en su interior había 3000 habitaciones diferentes. Estaban conectadas por caminos sinuosos tan complejos que era imposible encontrar la salida sin un guía. Había una gran cantidad de imágenes en relieve en las paredes y en las partes de transición. Su nivel subterráneo servía de tumba para los faraones, y el enorme techo estaba hecho de una sola piedra gigante. Los antiguos papiros afirman que sobre la entrada central del laberinto estaban inscritas las palabras: la locura o la muerte es lo que encuentran aquí los débiles o los viciosos. Solo los fuertes y los buenos encuentran aquí la vida y la inmortalidad. Pero hoy no queda nada de tan majestuoso complejo, al menos en la superficie. Ahora solo hay leyendas, y los científicos no tienen forma de encontrar rastros del misterioso laberinto. Lo más parecido que ha encontrado un grupo de investigadores es una enorme estructura de piedra bajo la superficie, que podría ser la base del laberinto. El descubrimiento tuvo lugar en 2008. Sin embargo, no se inició la excavación de lo que podría haber sido la mayor maravilla arqueológica de Egipto. Y eso es todo, chicos. ¿Qué artefacto te sorprendió más? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.